¿Qué tal, amigos? Los saluda su amigo Javier Hernández. En esta ocasión vamos a presentarles el Kappa Tester. El Kappa Tester es un poderoso auxiliar para la localización de componentes defectuosos. En esta ocasión este equipo que estamos viendo, este aparatito, localiza filtros defectuosos dentro y fuera del circuito. Su funcionamiento es similar al de un ómetro, o sea que este nos va a medir resistencia. El ómetro mide resistencia al paso de la corriente directa. El Kappa Tester, les comento, es un ómetro, pero de corriente alterna. Claro que la resistencia en corriente alterna se llama impedancia, y es precisamente lo que mide el aparato, la impedancia. Pero vamos a llamarle resistencia para hacerlo más sencillo. Esa resistencia, repito, es al paso de la corriente alterna. Como les comento, este aparato es útil para la prueba directa de filtros o capacitores electrolíticos dentro y fuera del circuito. Inclusive se pueden checar los filtros con el equipo encendido. El aparato está diseñado para soportar una tensión de corriente directa de 250 voltios sin que le suceda absolutamente nada. Claro que en la práctica hemos notado algo muy curioso, que cuando hacemos prueba de un filtro en un equipo encendido, podemos tener algún pequeño error, ya que recuerden ustedes, amigos, que en los filtros, cuando el equipo está encendido, existen señales transitorias de corriente alterna de muy alta frecuencia y podría confundirlo. Es mínima el error, pero es muy recomendable mejor medir el filtro cuando el aparato está apagado. No solo sirve para medir filtros, también sirve para medir bobinados de transformadores con núcleo de ferrita, o sea, transformadores de alta frecuencia, como lo son los transformadores de las fuentes conmutadas, como lo son el flyback, los transformadores de los eliminadores o cargadores de celulares, etcétera, etcétera. Todo eso se puede medir con este equipo. Además es muy útil para usarlo como un probador de continuidad, ya que utilizándolo como un probador visual de continuidad, podemos tener la certeza de que la unión entre dos puntos de una pista es de 0 ohms. Hemos notado que los multímetros normales tienen su medidor o buzzer, medidor de continuidad. También sirve para checar continuidad entre dos puntos. Desafortunadamente estos aparatos, los multímetros, cuando nosotros estamos checando continuidad, escucharemos el pip aunque haya resistencia. Cada aparato tiene una resistencia. Los mejores que hay en el mercado son hasta de 10 ohms, pero algunos de ellos marcan con 100 ohms como si hubiera continuidad entre dos puntos. Eso es un problema, amigos, sobre todo en los equipos modernos, ya que hemos visto que son equipos que las placas son de doble pista. Y muchas veces en los through hole o los remaches, cuando pasa de la pista de un lado a otro, con una resistencia de 3 o 4 ohms, 5 ohms, ya tenemos una falla. Y si yo checo con el multímetro, voy a estar pensando que no hay ningún problema, que está bien. Y con este puedo tener una indicación de, por decirlo, en la segunda medición de 4 ohms o 5 ohms, que es lo común que hemos estado checando en equipos de doble placa. Y eso es algo muy importante, amigos, porque podemos arrastrar una falla por los famositos through hole que le llaman, precisamente porque pensamos que hay continuidad entre dos pistas. Con esto nos vamos a quitar el problema, porque tenemos una indicación visual y estamos viendo la resistencia que tiene la unión entre dos puntos. Y sirve para muchas pruebas más, como relevadores, etcétera, etcétera. En un momentito más vamos a hacer algunas mediciones para que ustedes sepan el alcance del equipo. Y en otra continuación de esta explicación, vamos a ir al banco de trabajo y desde ahí vamos a realizar una práctica para que ustedes vean cómo se localizan fallas rápidamente con el Kappa Tester. Vamos a demostrar cómo trabaja el Kappa Tester. Como les había mencionado previamente, es un medidor de resistencia pero al paso de la corriente alterna. Y como una pequeña prueba vamos a checar unas resistencias. Aquí tenemos dos resistencias. Como pueden ustedes ver, cada una de ellas es de 10 ohms. Y es precisamente lo que vamos a medir en nuestro Kappa Tester. Vamos a juntar las puntas para asegurarnos de que el aparato esté ajustado. Ahí está.
lo ajustamos a 0 y probamos la primera resistencia. Noten ustedes, está marcando una resistencia de 10 ohms, que es precisamente el valor de la resistencia que estamos midiendo. Pero recuerden, esta medición es al paso de la corriente alterna. Claro que en sí no estamos checando la resistencia, sino estamos demostrando únicamente cómo trabaja el kappa tester. Ahora vamos a checar las dos resistencias. Noten ustedes, ahora la medición cae en el rango de 20 ohms. Como ustedes lo pueden ver. Bueno, basándonos en esto, en que este es un probador de corriente alterno medidor de impedancia, cuando un filtro está en buen estado, hemos notado prácticamente que cualquier filtro de menos de 100 voltios a cualquier valor marca una resistencia de 0 ohms. Prácticamente lo hemos notado. Y hemos notado también que los filtros de más de 100 volts, 160 volts para arriba, 450 volts, etcétera, aunque sean de bajo valor o de alto valor, marcan una resistencia que precisamente cae dentro del rango en el que se debe de comparar. Desafortunadamente, cada filtro que nosotros checamos, hemos notado que es de diferente fabricante. Y aunque sea del mismo valor y del mismo valor de voltaje, hemos notado, repito, prácticamente que la medición es diferente. Por eso es conveniente que cuando ustedes chequen filtros de alto voltaje lo tengan presente, para que no vayan a cometer algún error. De todos modos, amigos, hemos también notado prácticamente que cuando un filtro está dañado, es inminente detectarlo. Y en un momento más vamos a hacer la medición. Entonces, nada más para que quede claro, estamos midiendo el paso, la oposición que presenta un componente al paso de la corriente alterna, la impedancia. Y eso lo vamos a utilizar para medir componentes. ¿Cómo debemos de proceder para realizar la prueba de componentes? Bueno, por ejemplo, vamos ahorita a medir, claro, fuera de circuito, algunos filtros para que les ejemplifiquemos la forma en que se usa este aparato. Primero, cuando destapamos un aparato y tenemos algún problema, debemos de hacer una inspección visual del equipo. Si vamos a revisar filtros porque sospechamos eso que está provocando el problema, lo que vamos a hacer es revisarlos que no estén inflados. Ese es el primer paso que debemos de seguir. Si yo noto que un filtro está inflado o inclusive que en la parte de abajo del filtro hay una pequeña manchita de aceite, ¿para qué lo mido, amigos? Aunque el filtro llegara a marcar una resistencia baja o una capacidad correcta, ese filtro en cualquier momento va a fallar. Es mejor reemplazarlo. Es el primer paso, una inspección visual, y lo que encontremos notoriamente dañado vamos a reemplazarlo, ¿verdad? Filtros inflados o filtros que ya perdieron la cubierta superior y notoriamente decimos nosotros que ya no sirve ese filtro, ¿verdad? Es lo primero que vamos a hacer. La segunda prueba consiste precisamente en verificar que el filtro no esté en corto a la corriente directa. También debemos asegurarnos de que cuando midamos la resistencia a la corriente directa, no haya en paralelo alguna resistencia menor a 50 ohms. ¿Por qué? Porque eso podría provocar un error en la lectura de nuestro aparato. No es muy común, pero debemos tenerlo en cuenta. Entonces, primero, que no esté en corto el filtro. Y enseguida que no haya una resistencia en paralelo menor a 50 ohms. Y a continuación podemos checar con nuestro kappa tester. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo un filtro. En base a lo que mencionamos, primero se hace una inspección visual de su estado. Aparentemente está bien. Bueno, lo medimos con nuestro ómetro de corriente directa. Ahí está. No tiene corto. O sea que tiene una resistencia infinita a la corriente directa. Ahora vamos a medirlo con nuestro kappa tester. Recuerden que va a medir lo mismo, va a medir ohms, pero a la corriente alterna. Y tocamos, claro, después de calibrar, tocamos las puntas de nuestro filtro. Y notamos que la lectura es de 0 ohms, pero de corriente alterna. Noten la diferencia. Aquí ya la podemos apreciar un poco más. Bueno, podemos seguir probando los filtros. Por ejemplo, aquí tengo yo otro filtro. Decimos lo mismo. Vamos a checarlo visualmente. Aparentemente está en buen estado.
Vamos a hacer la prueba de la resistencia a la corriente directa. Oh, sorpresa, amigos. Este filtro está en corto. Y aquí es donde cobra importancia este segundo paso. Pueden ustedes ver. ¿Por qué? Porque si yo no realicé la prueba rápida con el ómetro de corriente directa, puedo tener una lectura errónea. ¿Por qué? Porque si tiene 0 ohms, aquí también vamos a medir 0 ohms, como si estuviera en buen estado. Vean, por eso es importante tener cuidado. Vamos a medir otro filtro. Por ejemplo, aquí tengo uno de 4.7 a 250 voltios y otro de 4.7 a 250 voltios de diferente fabricante. Vamos a realizar rápidamente la prueba con nuestro ómetro. Perfecto, no está en corto. No está en corto. Ahora vamos a medir su impedancia o su resistencia. Noten ustedes que este ya presenta cierta resistencia. Como les mencionaba yo hace un momento, los filtros de un voltaje ya un poco más elevado tienden a presentar resistencia cuando están en buen estado. Pero este está en buen estado. El otro filtro del mismo valor. Noten ustedes, la resistencia sí es notoriamente diferente. Aún así, este filtro está en buen estado. Esta consideración, recalco, es importante, pero la debemos tomar en cuenta nada más cuando estamos midiendo filtros de más de 100 voltios. Cuando son filtros de menos de 100 voltios, prácticamente desde punto 47 hasta 1000, 2200, etcétera, marcan 0 ohms. De tal forma que cualquier valor diferente a 0 ohms, yo concluiría que el filtro está en mal estado. Aquí tenemos otro filtro. Este filtro es de 6.8 microfaradios a 450 voltios. Y le vamos a medir su resistencia óhmica para asegurarnos de que no esté en corto. Está bien, no está en corto. Esto me permite a mí realizar la siguiente prueba, que es la resistencia a la corriente alterna. Y noten ustedes, está marcando resistencia. Pero es muy baja aún así. La resistencia es muy baja. Pero esto lo hago para enfatizar que los filtros de voltaje más elevado tienden a presentar resistencia cuando están en buen estado. Es para que no nos confundamos, ¿verdad, amigos? De tal forma, yo puedo compararlo con otro del mismo tipo, para que yo no esté incurriendo en errores. Y aquí rápidamente podemos verificar algunos filtros que hemos retirado del circuito. Esta prueba es inminente, ya que noten ustedes que cuando un filtro está dañado, la resistencia es grande. Este filtro es de menos de 100 voltios. Ya es dudoso. Pero en base a lo que explicamos, mejor reemplazarlo. Tomamos otro filtro. Este está en buen estado. Otro filtro. Este ni siquiera marca. Y para concluir esta prueba, quiero comentar que lo que estamos midiendo se llama ESR. ESR, que son las siglas en inglés de resistencia serial equivalente. Es la resistencia que empiezan a presentar los filtros. Precisamente es la que ocasiona las fallas. ESR, resistencia serial equivalente. Característica que permite saber el estado de un filtro.